ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Una extraña señal de radio surge de los hielos de la Antártida. A 40 kilómetros sobre la helada superficie de la Antártida, un experimento científico que consiste en una serie de antenas de radio suspendidas en un globo de helio acaba de captar unas señales como mínimo incómodas, de esas que no encajan con nada conocido y que nos obligan, a veces, a repensar lo que creíamos saber sobre el universo. Estoy hablando del proyecto ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna, y lo que ha detectado es una serie de pulsos de radio que por su naturaleza y por su origen se resisten a encajar en las leyes de la física de partículas tal y como las conocemos. ¿Se trata de una pista que nos va a revelar secretos nuevos del cosmos? ¿O puede que incluso un atisbo de esa esquiva materia oscura? La misión principal de ANITA y de sus antenas flotando a gran altura es la de cazar neutrinos de ultra alta energía. Esas partículas, que los científicos llaman cariñosamente partículas fantasma, son mensajeros cósmicos que no tienen carga eléctrica y que apenas tienen masa. De hecho, son tan etéreos que son capaces de atravesar la materia, planetas, estrellas e incluso galaxias enteras como si no existiera. Estas partículas se producen en los eventos más violentos y energéticos del universo, como agujeros negros supermasivos devorando estrellas, o explosiones de supernovas, o colisiones de agujeros negros, y nos traen información de primera mano de lugares remotos, porque como no interaccionan con nada, llegan con toda su información, de lugares remotos y de incluso el mismísimo borde del universo observable. ¿Y cómo se observa un neutrino? Desde luego, detectar un neutrino es algo muchísimo más difícil que buscar una aguja en un pajar. Basta con pensar que en este mismo momento miles de millones de neutrinos están atravesando cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, de nuestra piel, sin que nos demos cuenta y sin inmutarse lo más mínimo. Para ellos es como si no existiéramos. Nos atraviesan sin chocar con ninguno de nuestros átomos. Se ha calculado, fijaros, que un neutrino es capaz de atravesar limpiamente un bloque de un año luz de grueso de un material tan denso como el plomo, y todo sin chocar ni una sola vez con ninguno de sus átomos. Detectarlos, por lo tanto, no es una tarea nada fácil. Pero si lo conseguimos, que de hecho se consigue, significa que somos capaces de ver la información de un objeto, de una partícula que ha viajado una distancia inimaginable sin interaccionar con nada, por lo que contiene información inalterada sobre fenómenos lejanísimos del universo. A pesar de todas estas dificultades que os he dicho, pues resulta que de vez en cuando un neutrino, entre muchos miles de millones de ellos, pues sí que choca con alguna partícula que se cruza en su camino. Y ahí es donde entra ANITA y otros detectores. ANITA, con sus antenas apuntando desde arriba hacia el hielo antártico, es donde entra en acción, en busca de minúsculas emisiones de radio que se conocen como chorros de hielo o duchas de hielo, y que se producen cuando un neutrino de un tipo particular, el neutrino tau, choca con algún átomo de hielo. Cuando eso sucede, ¿qué ocurre? Pues el impacto genera una partícula hija, que es un leptón tau, que a su vez se desintegra muy rápido y crea un chorro de partículas secundarias todavía más pequeñas. Al analizar el ángulo y las características de esas partículas secundarias, es decir, tú no detectas al neutrino directamente, sino el efecto de cuando éste choca, que se deshacen otras partículas que a su vez se deshacen en otras. Bueno, pues cuando analizan los científicos el ángulo y las características de esas partículas secundarias, pues pueden reconstruir tanto la trayectoria de la partícula original y, con suerte, saber de dónde vienen, el origen cósmico. Es como intentar adivinar de dónde viene una pelota basándose en el ángulo del rebote. ¿Y qué es lo que ha encontrado ANITA? Pues en medio de esta meticulosa cacería de neutrinos, pues ANITA y sus detectores, sus antenas, han captado algo totalmente inesperado. 2 pulsos de radio totalmente anómalos y que desafían a todo lo conocido.
Lo inusual de estas señales es su origen. Para empezar, vienen de abajo, vienen de debajo del horizonte, como si surgieran del propio hielo. ¿Y eso qué implica? Pues que tuvieron que atravesar, antes de dar en el detector, tuvieron que atravesar todo el planeta, miles y miles de kilómetros de roca terrestre y el núcleo, antes de salir por el otro lado y llegar a los detectores de Anita. Y ahí es donde la cosa evidentemente se complica. ¿Por qué? Pues porque la física de partículas nos dice que para que una señal de radio pueda detectarse después de haber atravesado un planeta entero, semejante grosor de rocas, pues debería de haber interaccionado por fuerza con otras partículas, se habría debilitado y llega hasta el punto de ser indetectable. Pero lo que vio Anita no fue así, porque la señal que captó era sorprendentemente fuerte, las dos veces. Además, el ángulo de incidencia de estos pulsos de radio era extremadamente pronunciada, unos 30 grados por debajo de la superficie del hielo. Ese ángulo tan agudo es lo que realmente ha desconcertado a los investigadores, porque no encaja con los modelos actuales de cómo deberían comportarse las partículas que sí conocemos. Los científicos lo resumen en una frase que refleja a la vez la frustración y la emoción por un descubrimiento que no cuadra. Es un problema interesante, dicen, porque todavía no tenemos una explicación real para lo que son estas anomalías. Lo que sí saben, con bastante certeza, es que muy probablemente no sean neutrinos. Y si no son neutrinos, ¿qué son? La razón por la que el equipo de Anita descarta que se trate de neutrinos, por lo menos de neutrinos convencionales, se basa en varias observaciones. Si fueran neutrinos, dicen, para haber viajado a través de tanto material terrestre, no olvidemos que se supone que entraron por el otro lado de la Tierra y salieron por la Antártida, para haber viajado a través de tanta roca y seguir siendo detectables, pues habrían tenido que tener una energía tan desmesurada que habrían tenido que ser detectados por otros observatorios de neutrinos mucho más grandes que Anita, como el gran experimento IceCube en la Antártida o el observatorio Pierre Auger, que está en Argentina. Pero resulta que ninguno de esos detectores registró nada que pueda explicar las señales de Anita. Para que entendáis mejor la magnitud del problema, pensar que IceCube, ese gran detector que está en la Antártida, está construido directamente en el hielo antártico, utiliza el hielo como detector. Está compuesto por miles de sensores ópticos que se distribuyen en 1 kilómetro cúbico de hielo. Ese coloso está diseñado para detectar neutrinos de alta energía. Cuando un neutrino choca con un átomo de hielo, desprende un pequeño brillo, una pequeña radiación gamma, y los detectores inmediatamente en ese kilómetro cuadrado lo detectan. Bueno, pues no observó nada. Y por su parte, el observatorio Pierre Auger es el detector de rayos cósmicos de más alta energía del mundo y abarca una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados en la Pampa Argentina, casi tan grande como la provincia de Vizcaya. Y si esas dos moles no han conseguido ver nada, un neutrino tan superenergético como este, la razón más lógica es que estas misteriosas señales de Anita pues realmente sean otra cosa. Y todavía hay más. La polarización de las ondas de radio detectadas también es un rompecabezas, porque presentan una fuerte polarización horizontal, pero carecen de la inversión de polaridad que se esperaría de pulsos reflejados de estos chorros de rayos cósmicos de muy alta energía. Y eso evidentemente añade otra capa de complejidad al problema y sugiere que el origen, desde luego, no es tan simple como un rebote en el hielo. ¿Y qué opinan los investigadores? Bueno, pues ante este enigma, la comunidad científica evidentemente se ha lanzado a buscar explicaciones. Y hay varias hipótesis. Una de las más fascinantes es la posibilidad de que estas señales por fin sean un indicio de materia oscura. Ya sabéis, ese otro tipo de materia 5 veces más abundantes que la materia normal de la que están hechos los planetas, las estrellas y las galaxias, y que sigue siendo una gran desconocida. ¿Y por qué? Pues porque no interactúa con la luz ni con la materia ordinaria de ninguna forma detectable, solo a través de la gravedad. Es decir, que ninguno de nuestros telescopios es capaz de detectarla. Solo sabemos que está ahí por los efectos gravitatorios que causa en objetos normales, planetas, estrellas, etc., que sí podemos ver.
Y si realmente las señales de Anita fueran una manifestación de la materia oscura interactuando de una forma totalmente nueva y desconocida, pues estaríamos ante un descubrimiento monumental capaz de revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Otra posibilidad, menos sensacionalista, pero también muy emocionante, es que estemos ante un fenómeno de propagación de las ondas de radio hasta ahora desconocido, o incluso ante la existencia de nuevas partículas o de interacciones que van más allá del modelo estándar de la física. Ya sabéis, la gran teoría que explica los componentes de la materia, todas las partículas que la componen, y las 4 leyes que las gobiernan, ¿no? Que son el electromagnetismo, la gravedad y las 2 fuerzas nucleares, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Según los autores del artículo, la mejor suposición, ¿cuál sería? Pues la de que cerca del hielo y también cerca del horizonte, pues hay algún efecto interesante y desconocido de propagación de radio, algo que todavía no entendemos. Lo cierto es que nadie hasta ahora ha conseguido encontrar una explicación satisfactoria que encaje con los marcos conocidos. Y sea cual sea esa explicación, estos pulsos de radio anómalos y misteriosos de la Antártida pues nos han abierto una ventana a algo que no conocemos. Por desgracia, hará falta más investigación y es posible incluso que nuevos instrumentos más poderosos y más sensibles que los actuales para encontrar una explicación. Así que no podemos dar una solución, seguirán siendo misteriosos hasta que alguien, de alguna manera, encuentre una forma de explicarlo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.